Esto es la segunda temporada de Psicoanálisis Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso. ¿Debemos estar felices todo el tiempo? ¿Lo que te dicen en redes sociales es verdad? ¿Existe la salud mental? Acompáñanos a descubrirlo. ¿Qué onda, amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicoanálisis Pop. Que aquí tenemos a nuestra queridísima, amadísima Fernanda Treviño desde Los Cabos. Fernanda, ¿cómo estás? Distraída como siempre yo. Pero muy bien, muy contenta, muy emocionada por este capítulo. A ver qué tal. Por este capítulo que es una colaboración. Fíjate, Fer, que yo últimamente he estado usando más Twitter, antes no lo usaba tanto, que ahorita ya no es Twitter, ahorita ya es X. Odio que se llame X, por cierto. Eh, pero empecé a encontrar varias cosas muy interesantes, muy buenas sobre psicoanálisis, y entonces que me encuentro a nuestro querido invitado de hoy, Carlos Ponce, ¿verdad? Sí, Rodríguez Ponce, pero Rodríguez sí, Ponce, pero usas más Rodríguez. Ponce. sí, Rodríguez, así se apellida mi esposo también. ya. Y mis Sí, hijos. habemos muchos. Por ende. Y bueno, a ver, ya presentando a nuestro invitado, Carlos lo encontré en un proyecto. En primer lugar, era una cuenta de Twitter que es Periferia Psicoanalítica. Vayan, información muy interesante para quienes estén en este ámbito. Y además es host de un podcast que se llama Psicoanálisis y Escritura. Entonces también muy nutritivo, muy interesante. Carlos se dedica a la clínica psicoanalítica en Monterrey, me parece, ¿verdad? Así es. Y pues nada, aquí nuestro invitado, que muchas gracias por haber aceptado, Carlos. ¿Cómo estás? Excelente, muy emocionado de estar compartiendo por acá con ustedes. Y pues nada, más que agradecer la invitación. Nervioso No, también pues un poquito. Ay, ¿qué te pone nervioso? A ver. No sé, fíjate, es tal vez porque es la primera vez que comparto con colegas de esta manera, es decir, ya he estado trabajando en Periferia, he compartido con colegas en otros espacios, pero pues de alguna manera ya nos conocíamos y esto que estamos haciendo prácticamente es como un primer encuentro, ¿no? Entre nosotros tres, al menos de mí para con ustedes dos. Eso me emociona y al mismo tiempo me angustia. Sí, y creo que es no, no, no. importante el hacerlo. No, no, Sí, no, nada de angustia. pero ¿sabes qué? Que está chistoso porque justo, ¿no? O sea, creo que con Aldo ya habías estado hablando, pero conmigo no habíamos hablado nada. Entonces, como que de repente Ajá. entrar a este espacio y decir, ya está, vamos a hablar de cosas que nos apasionan, ¿no? Y que nos gustan muchísimo, pero igual es que, igual a lo mejor lo que yo pienso es distinto a lo que tú, que seguramente sí, ¿no? Pero como que tener este espacio en donde vamos a hablarlo y es como muy espontáneo, en donde a ver Claro. qué sale, creo que eso está rico, pero asusta igual. Y Sí, pues que vamos a ver Sí, Carlos, perdón. iba a decir nada más que al mismo tiempo eso es algo de lo que al menos a mí me gusta mucho de los podcasts, porque es en esta informalidad, en estos encuentros, en esta apertura para la palabra, pues de alguna forma también se muestra este lado más humano, ¿no? De los analistas que hace rato le decía yo a Aldo que a veces nos cuesta sacar. Y qué buen tema, ¿eh? Porque yo creo que es algo que nos cuesta muchísimo. O sea, como que tendemos mucho a tener como una postura, ¿no? Y no salirnos de esa postura y de repente como que relajarnos y que vean cómo somos es difícil. Pero creo que también vale la pena, ¿no? O sea, vale la pena como enseñar esta parte mucho más humana, mucho más cálida, mucho más de errores, o sea, como permitirnos este espacio. Así ¿Cómo es. ven, amigos, que ya le entramos al tema? Que el tema es mitos del psicoanálisis. Ese tema yo se lo sugerí a Carlos porque es un tema que él hizo en su podcast y que se me hizo bien interesante traerlo acá. Y creo que podemos comenzar con ¿no? ¿Qué tanto hay de una postura más como de poker face, como de que el analista es como inmutable, el analista no deja ver nada de sí? ¿Y qué tanto un analista sí se permite exponerse a otras personas? Ujú. Pues a ver, justo siento, o sea, que hablando como en eso era como
Es chistoso, ¿no? Porque generalmente pensamos en esto de poker face y como de no mostrar tanto, o ser como lo mismo siempre, como algo como muy ortodoxo, ¿no? O sea, como es que así tendría que, así era antes y así tendría que ser. Pero luego lo pienso y digo, Freud era el menos ortodoxo. O sea, que es que él podía dar análisis por cartas, ¿no? O sea, como a distancia de que todo esto. Entonces, siento que sí está muy marcado eso todavía, ¿no? En esta parte de cómo piensan en un psicoanalista, pero también creo que ahora lo que nos llega al consultorio, no podemos ser así. O sea, ahora llega mucho como lo hemos hablado en otros capítulos, como esta clínica del vacío, como donde necesitan, o sea, una reacción del analista. No podemos quedarnos en blanco porque, o sea, retraumatizaríamos. Entonces, como que entiendo con qué cierto, o sea, con qué pacientes se puede hacer esto y con qué pacientes no se puede hacer esto. Ujú. Y fíjate, creo que hasta cierto punto es como una confusión a partir del imaginario colectivo, ¿no? Que circula a veces en novelas, en películas, en caricaturas, incluso, sobre todo en imágenes en internet, porque realmente el psicoanálisis es una técnica bastante activa. Es decir, tenemos que intervenir tanto en la palabra como a veces con actos, y ahí es donde nos salimos de ese imaginario o nos salimos de esa perspectiva. Yo creo que si no hay un analista activo, tal vez se trunca un análisis. O sea, sí se trata de que la persona vaya, hable, se suelte también, pero hay que aparecer, ahora sí que decirlo de alguna forma, ¿no? Qué tema tan interesante. Fíjense que creo que no, no, sí, sí te conté, Fer, pero recién me contrataron para dar clases en una universidad por acá. Esta apenas fue la segunda clase y justo salió ese tema porque estábamos revisando un artículo de cómo escribir estudios de caso clínicos, ¿no? Y que los autores sugerían poner información del analista, cuál es la corriente teórica, la información contratransferencial, pero también información personal que pudiera ser relevante para el caso. Y ese fue un tema de discusión, porque entonces, ¿qué tanto el analista se va a dejar exponer? Y que algo que discutíamos mucho era como, pues muchas veces los analistas dicen como de que, ¿sabes qué? Ni siquiera pongas foto de WhatsApp, no pongas tu foto, no tengas redes sociales, si las tienes, tenlas todas bloqueadas. ¿O a poco no nos tocó, Fer? Bloquea todas tus Sí. redes. Este, y quizá nosotros, que pues, somos quizá de otra generación, quiero pensar que somos jóvenes, que somos de otra generación, pues claro que no vamos a tener nuestro Instagram bloqueado, claro que no vamos a dejar de hacer cosas en Twitter, claro que no vamos a dejar de hacer, por ejemplo, un podcast, o no sé qué opinan ustedes. Claro, no es necesario, o sea, no es necesario que se deje de hacer, eh, en el sentido de que esto que decías ahorita de cómo solicitaron el que se pusiera también algo personal relevante que pudiera también ayudar por ahí a la clínica, me hace mucho sentido porque de alguna forma creo que parte de lo que tiene que ver con el establecimiento de la transferencia puede ir por ahí. O sea, definitivamente trabajamos con algo que tal vez nos convoca a nosotros mismos el recibir, el escuchar. Pensemos, por ejemplo, en personas que trabajan con niños. O sea, es algo por su infancia, ¿no? Pensemos también en personas que se dedican a trabajar con toxicomanías. Algo también hay de su historia a veces con esos casos. Entonces, creo que sería ingenuo, incluso sería contraproducente creer que no estamos implicados en la clínica de alguna manera en cuanto a nuestra historia personal. Por ejemplo, hace rato que yo estaba trabajando el tema del dinero, es porque a mí me convocó también a partir de cuestiones personales mías, de mi análisis, etcétera, y eso creo yo que hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, esto de las redes sociales, pues vamos, de una u otra forma se va a saber algo, ¿no? O sea, ya vivimos en una sociedad ya demasiado hiperconectada. Y yo no voy a juzgar si esto es algo bueno o malo, es un hecho. Vivimos en una sociedad hiperconectada y por alguna forma, por algún lado, algo se va a saber. E incluso si queremos ocultarlo o si queremos escondernos, creo que puede hasta ser más extraño, ¿no? Que si está ahí directamente. No, Sí, 100%. Y justo ahorita que estabas diciendo esto, ¿no? De que hay algo de nosotros, o sea, ¿no? Puesto ahí, o sea, como querer taparnos por completo. Como que me acuerdo en algún punto estábamos hablando todos en la maestría y estábamos diciendo, es como qué chistoso el tipo de pacientes que nos llegan.
y que se quedan, ¿no? O sea, porque llegan muchos, pero muchos no se quedan. Pero cuando se quedan, luego veíamos era de que, es que a mí me llegan puros obsesivos, es que a mí me llegan puros, ¿no? Entonces de repente era como claro que está siempre puesto algo nuestro ahí. Y yo creo que Sí. tendríamos que darnos cuenta qué es eso que está puesto nuestro ahí, porque si no podríamos hacer actuaciones, ¿no? O sea, esta parte del acting, o sea, como todo esto, enactments. Entonces, como que sí sería importante el entender qué es, qué es lo que se queda ahí nuestro. Y esto también de las redes sociales, como dices, no vamos a juzgar si está bien o está mal, pero es nuestra realidad, ¿no? Y ahora que podemos utilizarlo para favor del psicoanálisis también. O sea, que creo que estamos a años luz de que se entienda más, de que sea algo mucho más como social, de que tenemos que meternos también los psicoanalistas en este ámbito social. O sea, porque creo que el psicoanálisis tiene mucho que aportar. Entonces, tendríamos que estar más expuestos ahí para que más gente lo conozca igual. Fíjate qué chistoso lo que dices, Fer. Tengo una amiga que no estudió la maestría en la UNAM, pero ella me contaba que le llegaban puras pacientes mujeres con problemas de simbiosis con su madre, o sea, así de específico. Y se me hacía súper, súper, súper divertido. Claro que a nosotros también nos llegó como cierto tipo de pacientes, ¿no? 100%. Pero sí, yo creo que está esta parte en donde todo se puede analizar y eso está padre el psicoanálisis, ¿no? O sea, como en este sentido, hasta si un analista no quiere enseñar nada, ¿no? No quiere poner una foto de WhatsApp, no quiere como estar en redes sociales, que creo que sí es un mito, ¿no? O sea, el que tanto queremos enseñarnos o no, pero también creo que hay una realidad y no podemos borrar Sí, la realidad. Sí. E incluso el no querer mostrarlo, pues también dice algo de uno exacto. mismo, ¿no? Ahí hay algo de neurosis. Me acordé, por ejemplo, de una anécdota de una persona que agregó a su analista, e incluso no me acuerdo si, no recuerdo dónde lo escuché, capaz que fue en un podcast de ustedes, ¿eh? Porque he escuchado ya algunos capítulos. Decía algo así como que habían agregado al analista a una red social y lo habían bloqueado. O sea, el analista bloqueó al analizante. Eso va a desencadenar algo, o sea, va a desencadenar angustia, dudas, cualquier cosa que igual hubiera pasado si lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces creo yo que es una ilusión, la ¿Sabes qué? Que neurosis. ahorita que dijiste eso, no lo dijimos nosotros, o sea, creo que Ok, no lo hemos tocado, pero a mí me pasó. Te bloquearon. ok. No, yo bloqueé a un paciente y luego me sentí Fernanda. pésimo, porque fue justo, no te rías, fue horrible, la pasé muy mal, pero fue justo cuando, es que cuando estábamos en la maestría hubo un congreso cerrado, ¿no? O sea, de nada más, y que hablaban, ¿no? No sé si te acuerdas, Aldo, pero que estaban diciendo de que habían unos que están súper a favor de las redes sociales y que sí, que o es lo que hay ahora, y habían otros que sí nos decían como, es que no pueden poner ni foto en WhatsApp, o sea, como Sí. tendría que ser como todo muy neutro. Y yo entré en crisis en ese momento y justo una paciente me había, bueno, ya no es mi paciente, pero me había agregado por Facebook. Y yo en mi miedo dije, la voy a bloquear. Obviamente, en mi cabeza dije, no pasa nada, la voy a bloquear y en la sesión lo vamos, o sea, lo voy a sacar para como hablarlo y como explicarle un poco. No llegó a la siguiente sesión. Se me fue. Entonces de Qué ahí yo dije, fuerte. sí, pero también yo qué loca, ¿no? O sea, ¿cómo se me ocurre bloquear? Ahorita ya lo pienso y digo, ay, Fer, o sea, ya está, pues me equivoqué, no pasa nada, ahora lo pensaría Ujú. de diferente manera, pero es que creo que sí pasa, ¿no? O sea, Sí, como tenemos que tener mucho cuidado porque todo se puede analizar y todo va a tener una repercusión. sí. Sí, definitivamente. Y esto que mencionabas, o sea, el cómo eso te llegó por parte de una formación académica, creo yo que podría encajar en otro mito del psicoanálisis respecto a la formación en este caso. O sea, el hecho de que haya una vía que se proponga no significa que sea la única, incluso no significa que va a ser quizás la mejor. El psicoanálisis es tan variado que no podemos proponer una vía para todos. Habrá a quien a lo mejor sí le funcione en algún momento
esa recomendación que le llegó desde afuera, pero no va a ser para todos. En el momento en el que lo tomamos para todos, en el momento en el que entramos en esa lógica, ahí es donde pasa esto que mencionábamos hace rato, la angustia, se trunca un análisis o se obstaculiza la palabra o cualquier cosa que pudo haber llegado ahí, ¿no? En lugar de la ausencia. Sí, o sea, qué fuerte cómo a partir de una formación te llegan varios mensajes que pueden ser contradictorios, ¿no? Yo luego aquí Sí, ya lo he platicado varias veces que yo tuve tres supervisores, que bueno, ahorita Fer ya lo sabe, pero te cuento, Carlos, que yo estoy ahí en algunos grupos de estudio. Uno de ellos es con una psicoanalista relacional. No te rías, Fernanda, ya sé que, Que la que amas, la ya amo, sé. que la amo. Y le estaba contando justo esto de que tuve tres supervisores, a veces los mensajes eran contradictorios y todo esto, y ella me pone en evidencia, me dice, ¿cuánto desamparo? Y yo no te burles, pero sí tuve tres supervisores y particularmente traigo esto acá porque justo, mientras que alguien me decía, ¿sabes qué? Cuando trates con chicos de 18, 19 años, ya son adultos, saca a los padres del consultorio. O sea, no tienes por qué entrevistarlos. Y ahorita está analista, un mensaje que nos dice es, varios chicos de esa edad, 18, 19, vienen con vivencias, vienen con un funcionamiento muy infantil. Y para entender cómo trabajar con ellos, claro que necesito entrevistar a los padres. Y claro que de ahí voy a obtener información que no obtendría por otras vías, porque están en un funcionamiento donde ni siquiera está reprimido, está escindido, está echado de la mente completamente. Y pues es esta cosa como de ir nosotros tomando decisiones sobre cómo realmente queremos trabajar, sobre cómo nos hace sentido trabajar. claro. Eso tiene mucho que ver con algo que también mencionaba hace rato en la actividad del dinero en análisis. Buscamos muchas veces los seres humanos, y creo que es lo más, ahora sí, valga la redundancia, lo más humano del mundo, buscamos referencias de dónde agarrarnos. O sea, Ujú. buscamos reglas, un cómo hacerle, una explicación que nos dé un sentido, que nos ayude como a aliviar un poquito la angustia de ese no saber. Y creo yo que ahí es donde a veces en estos espacios o estas intervenciones pueden llegar a tener como un lugar, ¿no? De contener tal vez una cierta angustia. Es cuando todo esto se hace demasiado rígido, que tiene que ver con lo que decía hace rato, cuando lo totalizamos, cuando creemos que es la única vía, donde empiezan los problemas. Pero hasta cierto punto, yo creo que es algo muy humano buscar de dónde agarrarse. Sí, Y justo, ¿no? O sea, como lo estás diciendo, creo que al principio es necesario. O sea, al principio, como sí, cuando estás, como cuando estamos empezando, es que no tenemos ni idea, ¿no? O sea, no es que nos podemos como confiar en nuestro criterio porque estamos empezando. Todavía no hay como un criterio como bastante sólido ahí, pero sí creo que vamos creciendo y vamos teniendo más experiencia y es más fácil como confiar en esto de yo sé, o sea, yo sé lo que está pasando en mi, en este espacio, ¿no? Que tengo con mi paciente, que a lo mejor, aunque esté en supervisión, otras personas pueden opinar, pero o sea, no lo van a saber como yo. Y es claro. importante como escucharlos y ver por dónde va, pero también escucharnos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y confiar en que ya tenemos la base. Y si ya tenemos la base, ya está como este aparato como mucho más con visión psicoanalítica, o sea, como podemos confiar más en nosotros igual. Que creo que esto nos lleva a otro posible, lo que podría ser otro posible mito, ¿no? Quizá a veces uno como paciente eh, transferencialmente llega a pensar que mi analista tiene todas las respuestas. Mi analista sabe exactamente por dónde va a ir mi caso. Mi analista casi casi me puede leer la mente. Y no sé qué tanto vaya a romper los corazones de las personas que nos estén escuchando, pero no, amigo. O el mío. Según yo, mi analista sí sabe. Pero pues lo cierto es que, o sea, claro que escribimos sobre nuestros pacientes, pensamos a nuestros pacientes, tenemos alguna idea de cómo va a ir el tratamiento, pero pues quizá llega una sesión que me rompe todo lo que estaba pensando y tengo que rearmar todo. O Exacto. quizá no tengo ni idea y tengo que ir escuchando. Creo que yo en ese sentido definiría el psicoanálisis como la disciplina de la incertidumbre. Sí, yo creo que a lo mejor el mito sería ese,
que la interpretación psicoanalítica o que el saber psicoanalítico no se puede equivocar, que de hecho, si se dan cuenta, es una de las críticas más fuertes que se le hace al psicoanálisis más ortodoxo, ¿no? Esta idea de que no importa lo que diga el paciente, el analista siempre pareciera que va a tener la interpretación correcta y no va por ahí. O sea, este saber o esta relación con el saber es muy paradójica, porque si hay un saber, no es un saber incuestionable, o sea, no es un saber inamovible, al contrario, es un saber hacer para movilizar la duda y a partir de la duda es donde ahora sí se puede dirigir una cura en psicoanálisis. Entonces creo yo que sí es un mito esta idea de que el psicoanalista sabe algo, pero yo le agregaría absoluto. No es algo absoluto lo que se sabe en análisis. Y ahí es donde creo yo hay espacio para creer que el analista sabe algo de nosotros, nada más que afortunadamente también no va a ser algo que que nos determine o un absoluto, como decía yo ahorita. Es algo que eventualmente uno pasa a empezar a construir su propio saber sobre uno mismo, tanto en la clínica, como decías ahorita, Fer, como también en la vida para los pacientes o los analizantes. Ujú. Pero, ¿sabes? Me encantó como lo dijiste porque justo va por ahí. O sea, es un saber que abre, no que cierra, ¿no? O sea, no es como Yes. este saber que es esto y ya está, porque no, eso no lo sabemos. Es un saber que moviliza preguntas, que moviliza Sí. como esta parte bueno, no va por ahí, entonces, ¿por dónde va y qué siento y por qué lo siento? Entonces, esto nos abre, ¿no? Que un poco eso es cuando me pasa mucho con mis pacientes que me dicen, es que yo sé que está mal o yo sé que está bien. Entonces, ese yo sé que está mal, cierra, pues ya, si está mal, ya está cerrado, ¿no? O sea, ya no, ¿para qué le muevo ahí? Pero es que si nos cuestionamos, entonces se abre. Entonces, es este saber que nos abre a más. Y eso se me hace de lo más hermoso en psicoanálisis. Sí, fíjate, siempre que sale esto, perdón, Aldo, ibas a decir algo No te preocupes, tú, tú, tú. ya me empecé a soltar. Sí, sí, sí. Esto sobre el saber, a mí me gusta mucho cómo lo decía Jean Alush sobre Jacques Lacan, lo decía de una forma muy linda y ahorita que, bueno, hace algunos días que falleció Alush, creo que la mención viene muy ad hoc. Él decía que Lacan sabía cómo no saber. Y es justamente eso lo que crea esta apertura de la que hablabas ahorita, Fer, porque sí, definitivamente, cuando nos la creemos demasiado, se cierra la cosa y no avanza, o sea, en ambos sentidos. Afortunadamente, creo yo que cuando uno accede al lugar del analista, ya accede también a esta posibilidad de crear esa apertura para los demás, pero tampoco, digo, creo que hay que tener cierta honestidad como intelectual y advertir a la gente de que va a haber personas, va a haber analistas que cierran o personas que tratan de hacer análisis pero terminan cerrando las posibilidades para el mismo. Yes. Y yo aquí, o sea, estuvo perfecto que hablaras tú antes que yo, porque yo quiero meter el ejemplo controversial que ya hemos estado tocando aquí a lo largo de los capítulos, y que el ejemplo sería, es que tengo TDAH y por eso soy distraído. Que está muy de moda eso, o sea, como poner estos trastornos de la supuesta neurodivergencia, que ya lo hablaremos en otro momento, como respuestas. Yo estaba escuchando el podcast que siempre digo, que yo escucho siempre el podcast de Señoras Punk. Yo admiro mucho a a la locutora que se llama Ileana Rodríguez, que es la Reclu, es una maravilla esa señora. Pero estaba diciendo, es que yo fui a terapia y como que mi terapeuta no cree que tenga TDAH. Y yo me quedaba pensando, o sea, no es que no crea, no es que no crea que lo tienes, o sea, pues chance y si fuiste a una evaluación psiquiátrica, pues está bien, sí lo tienes. Pero si dices que la respuesta a todo es tu TDAH, entonces ya se cierra. Ya no hay oportunidad de pensar por qué será que necesitas algo de que agarrarte para explicarte, por ejemplo. Sí, exacto. O sea, como que va en ese sentido de yo creo que es cuando imponemos algo, cuando Sí. queremos imponer o sea, una interpretación, cuando queremos imponer un diagnóstico, o sea, cuando queremos imponer algo que según, es que saben que ahorita que estaba hablando, o sea, que estaban hablando, me puse a pensar y es que, a ver, tenemos el saber teórico, eso sí lo Sí. tendríamos que saber, ¿no? O sea, eso sí, sí, sí o sí, eso no es como
yo creo, no, o sea, o tienes la preparación o no la tienes, ¿no? Que ese sí es un saber teórico. Pero cuando estamos frente a un paciente, es que ese saber teórico está ahí atrás. O sea, no es algo que tenemos aquí como, ¿no? Como un libro que estamos leyendo. Y tenemos que estar suficientemente abiertos y como cómodos en esta incertidumbre de no sé. O sea, yo creo que va por acá, pero no lo sé y no lo voy a encasillar a algo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando caemos en encasillar a un paciente, o sea, que si yo digo, es que yo creo que es obsesivo, o es que, y a lo mejor puedo tener como esta idea, pero queda ahí flotando, ¿no? Y dejo que mi paciente hable y dejo que mi paciente me lleve a fantasear, a imaginar lo que yo quiera, pero es algo que mi paciente me da, no es algo que yo sé. Y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, el dejar que nuestros pacientes nos guíen y nos Ajá, lleven. sí. Sí, o sea, que ahorita que dices esto, Fer, Sí. em, como no olvidarnos que existe una teoría, pero me parece que era Ferenczi quien decía esto de cuando estés con un paciente, limítate a ser una persona que está hablando con otra persona y ya está. A mí eso se me hace de lo más humano, ¿no? O Ujú. sea, como tener la teoría ahí guardada en nuestra cabecita, pero ser humanos, o sea, también tener esta parte humana. Sí, sí, sí. Ujú. Y creo que también hay algo de la estructura del síntoma en psicoanálisis ahí. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hablamos, por ejemplo, de las clasificaciones diagnósticas, los trastornos, yo de entrada les digo, yo no trabajo con diagnósticos, yo no trabajo Yo con igual. nada de eso. Nadie. Creo que estorba. Estorba por la estructura del síntoma en psicoanálisis. Es decir, el síntoma apunta a una dimensión inconsciente que es ajena totalmente a esto, a este saber teórico que se pueda proponer. O sea, todo lo que tú le digas al sujeto o a la persona a manera de respuesta o a manera de cualquier cosa que le digas tú eres esto, en el siguiente momento en el análisis se demuestra que no es, ¿sí? Y a partir de ahí es donde se va ahora sí dirigiendo una cura. A partir de donde lo que se creía saber o lo que se creía ser pues nos damos cuenta que ya no es así. Y afortunadamente, porque si no, entonces ahora sí una persona vive toda su vida creyéndose que tiene TDAH y pues entonces sí va a tener TDAH por toda su vida, ¿no? Sí. Pero sí, justo siento que en ese sentido es como esta parte de, eso es el abrir, ¿no? O sea, es que si yo me quedo con un Sí. síntoma y que aparte es eso, ¿no? Es que un síntoma, y puede que sí vaya por ahí, ¿no? Que tenga que ver con el diagnóstico que te dieron, pero generalmente el síntoma afuera del psicoanálisis lo ven como algo malo. Y eso ya lo he dicho también como mucho en el podcast. Y creo que un síntoma al final es el último recurso que tenemos para salvarnos de Sí. algo. Entonces, que es que si lo encasillamos en algo malo, entonces Sí. igual regresamos al mismo punto. Entonces ya no hay nada que pensar. Entonces me voy a enfocar en quitarme este síntoma en vez de ver, de poder ver qué me está diciendo este síntoma, de qué me está Sí. intentando salvar. O sea, no, o sea, como que hay mucho que un síntoma nos puede decir. Entonces, como encasillarlo a decir, es esto y punto, nos cierra por completo un análisis. Fíjense que Ujú. hace unos días me pasó algo que se me hizo bien curioso. Ya te contaba, Fer, que tengo un alumnito que ya no es mi alumno, que lo fue hace un año, año y medio, y de repente me escribe para dudas, ¿no? Y se me hizo bien curioso que igual en una de estas dudas que luego me manda, me dice, oye, es que me quedé pensando a partir de una clase de clínica que qué tan bueno es que le demos diagnósticos a los pacientes, porque aquí nos dicen que hagamos nuestro informe, nuestras pruebas y les demos el reporte con el diagnóstico. Y a mí se me hizo súper curioso cómo alguien, como este chico va en quinto semestre, creo, cómo alguien que está estudiando su formación en psicología le dan esta instrucción de da el diagnóstico. Y para mí fue súper obvio decirle, es que creo que, o sea, un diagnóstico la mayoría de las veces inmoviliza. Nosotros en psicoanálisis no damos diagnósticos. O sea, incluso si tenemos una hipótesis de funcionamiento psicodinámico, no se lo decimos porque ni lo va a entender. Ujú. Eso es para nosotros y para guiar más o menos el tratamiento. Pero me parece bien curioso cómo, ahora sí que cómo trabajan los psicólogos y cómo se les da instrucción a los psicólogos y cómo trabajamos nosotros. Que como decía Carlos, sí, aquí no hablamos de diagnósticos.
No hablamos de diagnósticos, pero sí que a mí me sorprendió porque dije, para mí es muy obvio. Y también, digo, así no hablamos de diagnósticos y tampoco hablamos de una práctica que sea mejor que la otra. Creo que esto es importante señalarlo porque, digo, la psicología es muy linda y yo respeto bastante la labor de los psicólogos. Yo estudié psicología y a veces me presento como psicólogo cuando me preguntan en la calle a qué me dedico, para simplificar mucho las cosas, pero Ujú. creo yo que hay muchas confusiones en cuanto al lugar de una y otra práctica. No sé si me explico. Sí, o sea, como que están hechas para objetivos diferentes, van hacia lugares diferentes. Ajá, y por ejemplo, esta forma de practicar la psicología que describías ahorita, me he dado cuenta que funciona muy bien en las instituciones. O sea, a ellos Ujú, les sirve para cuestiones administrativas y demás, pero cuando lo observamos desde acá, desde el psicoanálisis, ahí es donde vemos que, bueno, tal vez eso no tiene tanto que ver con el sujeto que está hablando, con la persona que está hablando acá. Como dices ahorita, a ellos tal vez puede ser que no les interese o que no les sirva para la dirección de la cura. ujú, Y justo ahorita que están diciendo esto, estaba en una de las clases en el doctorado y como que una de nuestras maestras nos estaba diciendo como lo importante que sería que los psicoanalistas estemos más involucrados en todo lo social, ¿no? También en las instituciones, en como todo esto. Y que alguien dijo en la clase como esta parte de, sí, pero pues es que en una institución generalmente sirve más como cognitivo-conductual, ¿no? O sea, como cosas que son como mucho más estructuradas. Y sí, ¿no? O sea, 100% para mí es que sí, ¿no? O sea, tienes que entrar y te tienen que estructurar y tienen que como contenerte y tienen que, en momentos, si el síntoma te está matando, es que pues sí tendremos que quitar el síntoma, ¿no? Pero eh, luego me puse a pensar y a mí me ha pasado que yo sí he mandado a pacientes a que los internen, ¿no? O sea, porque han estado en un momento de crisis muy fuerte en donde su vida está en riesgo, entonces pues ya está. Y me llama mucho la atención, o sea, que cuando hablo con los psicólogos de la clínica o psiquiatras, que cuando les empiezo a explicar por dónde yo veo el síntoma, es que se les hace impresionante. O sea, es como, es que nunca lo habíamos visto de este lado y es que a lo mejor esta parte como de agresión no es agresión hacia ella, es agresión hacia sus figuras internas, ¿no? O sea, como cosas que para nosotros son como el pan de cada día, o sea, es de lo que tenemos que estar pensando y viendo y ya saben, y sintiendo todo el tiempo. Para ellos es otro lenguaje que les abre el mundo, ¿no? También de poder entender a un paciente, porque generalmente tienen, o sea, como tienen esta postura de clasificarlos y ya está, ¿no? O sea, es que es border, ¿no? Y ya, pero es que si explicas el por qué border, ¿no? ¿Qué hay atrás de eso? Y de dónde nace? Y qué otras maneras tiene de vincularse? O no sé, o sea, como explorar todo este como mundo interno, se dan cuenta que hay muchísimo de dónde se pueden agarrar también para ayudar a los pacientes. Entonces, como ujú. que yo creo que está buenísimo que justo no hagamos esto de no caer en bajar a una y subir a otra, sino empezar a trabajar más en conjunto, porque creo que es necesario. Ujú. Que muchas veces, bueno, no muchas, por lo general creo que no muchas, pero de vez en cuando sí hemos caído en esa cosa, ¿no, Fer? Ay, sí, yo sí. Sí, es que sí, ahorita lo digo muy fácil, pero hay muchas veces cuando llega alguien que no sé, que esté como mucho más cerrado en otra corriente, me nefasteo. ¿Ah? Y termino diciendo, tú no sabes, tú no entiendes, ya se acabó. Pero es también, obviamente, mi parte Ajá. humana que me gana. Pero no, yo sí creo que en verdad necesitamos todos mucho más apertura y trabajar en conjunto. Sí, eso que estabas mencionando sobre del trabajo interdisciplinario, creo que es posible y es necesario, pero si se ocupa justamente de esa apertura. O sea, lamentablemente pareciera que hay a veces una guerra de corrientes o una guerra entre diferentes prácticas, donde sí hay gente que se cierra por completo a escuchar la perspectiva psicoanalítica. Y ahí es donde, como decías, Fer, nefastea y no dan ganas como de buscar eso. Pero si con quienes tengan la apertura, me parece maravilloso y necesario, como decías. Que estaría interesante pensar eso también, como que estamos hablando de la rigidez con respecto a un pensamiento teórico, pero que también la rigidez de un otro nos puede llevar a nosotros mismos a ser rígidos. Entonces estaría bueno pensar qué tanto nosotros mismos estamos actuando esa rigidez. Que a ver, que sí un poco, ¿no? O sea, no estoy diciendo que nosotros, pero
igual a veces a nosotros nos puede pasar, pero sí creo que en esta postura de no querer Ujú. poner foto de WhatsApp, no querer ser como ¿no? O sea, súper rígidos, que no hablo, que no intervengo, pues caemos en la rigidez. O sea, pues sí, ¿cómo van a, o sea, justo yo y mi palabra justo, voy a dejar de decir justo. Eh, una maestra no también nos está diciendo, o sea, como, a ver, es que cuando llega un paciente, está esperando algo de nosotros. Tampoco se vale quedarnos como muebles sin hablar, ¿no? O sea, en toda la sesión. O sea, es que si podemos regresar, hay que regresar, ¿no? O sea, si podemos devolver algo, hay que devolver. Entonces, como que sí siento que muchas veces nosotros podemos caer en la rigidez, Ujú. tanto en nuestra práctica como en acercarnos a otras corrientes. Entonces, no sé, yo creo que está padre que lo estemos hablando acá y que bueno, que poco a poco nos vayamos abriendo. Ujú. Y que no sé si quiero pasar a otra, pero antes de eso no sé si quieras decir algo, Carlos. Me quedé pensando nada más en esto de la rigidez en cuanto al trabajo y estaba yo como cayendo en cuenta que mi rigidez la noto mucho hacia el trabajo, por ejemplo, con las instituciones. Eh, Mm, pero sí, de alguna manera creo yo que el psicoanálisis dentro de las instituciones es complicado, pero ahorita que estábamos hablando de esto, me preguntaba también cómo nosotros nos lo complicamos, o sea, en el ok, sentido de que la rigidez puede venir de nuestro lado muchas veces. Y sabes que yo siento que va mucho por cómo nos acercamos también, ¿no? O sea, es que si llegamos también como mega psicoanalíticos y no estamos Ajá, como abiertos a escuchar qué nos están diciendo, claro que para ellos va a parecer una estupidez lo que estamos diciendo, ¿no? Porque también lo puedo ver, ¿no? O sea, como, no sé, a mí me pasa mucho que hablo con mis amigas, que hablo con mi familia sobre psicoanálisis, porque aparte no me para la boca de hablar de psicoanálisis, y que me doy cuenta que tengo que bajarle en cómo lo explico. O sea, que sí. si intento explicarlo como me lo están enseñando o como yo lo voy sintiendo, yo ya llevo años de preparación para poderlo pensar de esa manera, ¿no? Pero es que no lo puedo transmitir así de crudo. Entonces, como que también nosotros entender que tenemos que ser mucho más sensibles a la hora de explicar, de hablar de ciertos términos, ¿no? O sea, como es que hay términos bastante pesados que a nosotros se nos hacen muy normales y a la Sí. gente que no está en el medio no se les hace normal. Entonces, ujú. tendríamos que poder tener como esta sensibilidad de poder explicarlo de una manera mucho más digerible para el público que no está metido en esto. Que yo creo que esa fue una de las intenciones con el podcast, ¿no, Fer? O sea, como tener este ejercicio en el cual nosotros podamos dirigirnos a una audiencia que no tiene que estar especializada en psicoanálisis ni en psicología, que ni siquiera tuvo que haber estudiado una carrera, si tú quieres, y que eso es algo que me enseñaron mucho en mi formación de investigación. Si la otra persona no te entiende, el problema no es la otra persona, eres tú. En ese sentido, nosotros tenemos que saber comunicarnos, nosotros tenemos que saber adaptar nuestro lenguaje Muy de acuerdo. y que yo creo que esto nos puede llevar a otro tema controversial que creo que sí quiero tocarlo y sí quiero tocarlo con ustedes particularmente. A ver. Otro mito, pero que no sé qué tan mito sea. Ustedes me dicen, ¿el psicoanálisis es caro? Y- y- Pues a ver, yo al principio, voy a ser muy honesta, al principio yo sí pensaba que era muy caro. O sea, cuando yo empecé y que yo tenía que pagar las sesiones y que eso que a nosotros nos daban descuento por ser estudiante, pero bueno, yo Entre empecé, comillas. ajá, pero yo empecé a analizarme antes de ser estudiante, ¿no? Entonces, a mí se me hacía carísimo. O sea, yo decía, híjole, o sea, casi casi yo le decía, "No, en verdad no me quieres dar un descuento, o sea, esto está, perdóname, pero para venir 2 veces a la semana no está sostenible esto, ¿no? Y se me hacía carísimo. Y ahora ya lo pienso y digo, no, no es caro. O sea, para mí no es caro. O sea, porque ahora yo entiendo, o sea, que no es fácil todo lo que tenemos que estudiar, todo lo que tenemos que recorrer, todo el análisis que nosotros tenemos que tener para poder tener como un aparato psíquico lo suficientemente apto para poder prestárselo a un otro y tenerlo tú también, ¿no? O sea, es como que todo un movimiento como tan complejo que digo, no, no es caro. O sea, no, no se me hace caro ya. Y que mira, yo te voy a decir por qué saqué esta pregunta, porque aparte yo tengo una cuita en mi mente ahorita, pero también aprovechando que Carlos dio una plática en la mañana de la moneda en psicoanálisis, que la estaba viendo, me quedé como a los 20 minutos, pero ¿tú qué piensas, Carlos? De hecho, justamente
sentí sentí como que me diste cuerdas con algo que traigo justamente en en la cabeza pensando ya desde hace mucho tiempo. Creo yo que lo que el psicoanálisis es caro en un primer momento porque implica una renuncia, o sea, implica sacrificar muchas cosas que tienen que ver con el tiempo, con el síntoma incluso. A veces hay personas que aman sus síntomas, se aferran a él y por más que saben, no lo quieren soltar. En ese sentido es caro, también es caro porque implica los traslados, cuando uno es estudiante, todo le parece caro a uno. Entonces, creo yo que en ese primer momento es caro, pero no inaccesible. O sea, no necesariamente tiene que ser inaccesible a partir de una cuestión económica. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Fer, pero también tiene mucho que ver con que se va modificando la relación que tenemos para con el dinero. Y entonces ahí es donde deja de ser caro. O sea, cuando cambia, cuando pasan todas estas renuncias que yo decía ahorita y cambia nuestra relación para con el dinero y el costo del análisis, ahí es donde uno después dice, No era tan caro como me parecía hace unos años o no fue inaccesible", que creo yo que ahí hay una diferencia tremenda. Una cosa es que salga caro y otra cosa es que sea inaccesible. Yo creo que el psicoanálisis de un punto de vista económico, nunca, nunca, nunca el dinero va a ser un obstáculo para que alguien se analice. Habrá otras cuestiones en juego, pero el dinero nunca fue impedimento para que alguien se analizara. Bravo. Yo les voy a decir por qué traje esta pregunta. Porque yo sí creo que Estaba, es caro. Ay. no, te voy a decir una cosa. Estaba en el grupo de estudio de una analista de APM. Entonces, nos estaba contando que ella en su grupo de la formación, le decían, voy a poner una cantidad, no, pues nosotros cobramos 2,000 pesos la sesión, o sea, sí. Y le decían a ella, es que nosotros no te vamos a pasar pacientes hasta que tú aprendas a dejar de cobrar 1,500, porque eso es muy poco y eso quiere decir que no le das valor a tu trabajo. Esto se me hizo muy, muy, muy fuerte. Y esta analista, pues, que es la que dirige el grupo, decía, no, pues es que, o sea, eso es lo que a mí me hace sentido. Ya, si un paciente puede pagar eso muy bien, porque aparte es Bosques de las Lomas, o sea, la verdad también hay que decirlo. Bosques de las Lomas acá en Ciudad de México es una colonia, pues, de clase alta, ciertamente. eh, claro que alguien que esté en Bosques puede pagar 2,000 pesos la sesión. Bueno, no sé si todos los que están en Bosques, ¿verdad? Pero varias personas podrían pagar 2,000 pesos la sesión 2, 3 veces a la semana, pero hay quienes no. Entonces, de ahí la importancia, creo, que el análisis sea costoso, pero no inaccesible, exacto, exacto como le está diciendo Carlos, o no sé qué opinen ustedes. Es que sabes que ahorita que me movió muchísimo que dijeras que no te voy a pasar pacientes, al menos que no les subas, porque el dinero es tan simbólico, o sea, que es que yo creo que eso sería caer en la rigidez, ¿no? O sea, el decir, es que tienes que cobrar esto, pero a ver, ¿no? O sea, para mí esto, o sea, como dices, yo me siento cómoda cobrando esto. Si Sí. tú te sientes cómodo o cómoda cobrando lo que sea, dale, cóbralo, ¿no? Seguro que van a haber personas que te lo pueden pagar, pero si yo me siento cómoda, es por algo mío, ¿no? Como decía Carlos, o sea, no es lo concreto del dinero, es lo que simboliza para mí el dinero, el vínculo que yo tengo con el dinero. Y que es importante que, digo, como analistas también lo exploremos y veamos de dónde viene. Pero también eso se me hace como muy importante y lo hemos hablado en el sentido de que para mí sí es importante que el psicoanálisis sea accesible. O sea, Ujú. que Sí. yo siempre lo he dicho que tengo como una cuota, pero también tengo a pacientes que yo sé que no lo pueden pagar, pero que sé que tienen como todo este compromiso y como todo este empuje de querer analizarse. Entonces, va a ser algo que les va a costar, ¿no? Porque a todos nos cuesta, ¿no? O sea, la realidad es que sí tiene que tener un costo, pero que sea accesible para ellos. Y a mí eso se me hace importante. Y yo con eso me siento cómoda trabajando, ¿no? Habrá personas que a lo mejor dicen, no, yo no me siento cómodo bajándome tanto. Buenísimo, no te bajes. Pero sí creo que cada uno tendríamos que saber qué tanto podemos bajarnos o subirnos. Ujú. Claro. Y justo así como lo decías, o sea, también creo que esto que comentaba Aldo, esa experiencia, primero,
sí es algo rígido, o sea, ya es proponer una regla para todos, como decíamos hace rato, que creo yo que no va con el psicoanálisis esto. Y también fíjense muy bien cómo eso dice más del analista. O sea, eso dice más de la persona que está ahí haciendo de analista que del psicoanálisis o de sus analizantes, porque es algo que viene a partir de, digámoslo, del yo, ¿no? De la persona, de su contexto socioeconómico o del contexto socioeconómico del lugar donde trabaja, donde tiene el consultorio, pero no dice absolutamente nada de los que van a ir con él. O sea, Sí. creo yo que esta parte del costo tiene que ser siempre en función de el analizante, no en función de el analista. El, el analizante o el paciente, la persona que viene a hablar con nosotros, ¿qué culpa tiene de que la renta del consultorio nos salga muy cara o de que tengamos que pagar tanto del recibo de luz porque nos gusta estar con el clima? ¿Ellos qué culpa tienen de estas cosas, no? Entonces creo yo que mientras, en tanto que saquemos esas necesidades nuestras o estas ideologías sobre el dinero nuestras, se va despejando ahora sí el camino para que se vuelva accesible el análisis. Incluso en la historia del psicoanálisis hay casos documentados de personas que fueron, no sé, un año con Lacan y no les cobró. ¿Y qué pasa ahí? ¿No hubo psicoanálisis o qué? Que vengan, Mm, perdón, ya me emocioné. Que Sí, vengan emocionate. excelente. que vengan estas personas a decirme si tiene que cobrar siempre 2,000 pesos y nos vamos a agarrar, yo creo, muy bien aquí en el debate. Es que sí, no, 100%. Yo creo que justo, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, el decir, tenemos que entender que estamos trabajando con un otro. Y en el momento que yo impongo, porque ni siquiera expongo, ¿no? Yo creo que hay una realidad y bueno, hay cosas que tenemos que pagar y pues ya está, eso es una realidad, ¿no? Pero en el momento que yo impongo mis necesidades, o sea, en función del análisis que estoy haciendo, ahí ya valí, o sea, ya no hay análisis. Yo creo que más bien no se trata de cobrar o no cobrar. Yo creo que en el momento que yo impongo lo que yo necesito, es que dejé de ver al otro. Y Sí, eso no es Así es, justo. sí. exacto. Ahora, que también el tema del dinero es delicado. O sea, yo estaba pensando, por ejemplo, en mi manera de trabajar, que es la que me hace sentido después de muchos años, porque también me identifiqué con mi analista y demás, ¿no? Que cuando me llega un paciente y me pregunta por, oye, quiero tomar terapia. Ah, bueno, vente a una entrevista, platicamos y me dicen, ¿cuánto cobras? Mira, no te preocupes, lo platicamos. O sea, porque no tengo idea, no tengo idea de cuánto puede pagar. O sea, claro que en mi mente yo tengo una cuota que según yo voy a cubrir, ¿no? Pero al final yo me voy a adaptar al paciente, pero ¿qué hago? Tampoco se trata de decir, ¿qué tal si no me siento cómodo? Entonces, pues ahí hay una cosa. Por ejemplo, un paciente hace no mucho me llegó y le cobré súper poco y dejó de venir y todo, pero yo me caché, esto fue 100% contratransferencial, algo me hizo actuar al bajar tanto mi cuota. Entonces, uno tiene siempre que estar atento porque hace lo que hace también. Sí. Y el mismo caso, o sea, la misma persona, la misma clínica te va a ir marcando el si es mucho o es muy poco, pero te lo va a ir marcando el caso por caso, el uno por uno. Exacto. Cuando escuches que a una persona lo que tú le estás cobrando no le está funcionando, ahí es donde vas a obtener esta orientación. No vas a obtener la orientación de un libro o de un maestro que te dijo que así tenía que ser porque así lo hacía tal persona, ¿no? Entonces, creo yo que eso es lo que no se nos tiene que olvidar, que todo esto, como les decía hace rato, tiene que ser en función de la persona que estamos escuchando ahí en este momento. 10 pesos para mí puede no ser nada y para otra persona puede ser una fortuna porque a lo mejor está atravesando una situación económica terrible. Y entonces, si esa sesión llega y me quiere pagar esos 10 pesos y quedarse sin comer, yo no se los voy a aceptar, porque tampoco se trata de que sacrifique su sustento o que sacrifique algo de su necesidad orgánica, por analizarse. Ya suficiente fue con que tomara el transporte público o manejara y se trasladara ahí y además fuera a pagar con su palabra, porque también se paga con la palabra en el análisis. Entonces, creo yo que hay que ir escuchando todo eso siempre, siempre en la clínica y es de ahí de donde nos vamos a orientar. Lo demás es una construcción teórica necesaria, como decíamos hace rato, pero cuando estamos ahí frente a la persona, eso queda atrás, como decía Fer. Sí, como regresamos, es muy subjetivo y es muy individual.
¿no? O sea, como decía Aldo, o sea, es que un paciente te puede llegar a hacer ¿no? O sea, a bajarle y luego te das cuenta que, bueno, pues chance y era un poco de abuso, no sé, como que siempre hay muchas cosas que se pueden mover en un análisis, ¿no? Y yo creo que lo importante es que pues tengamos el ojo puesto ahí, el decir, bueno, ¿por dónde va? Pero tienes razón, Carlos, o sea, yo creo que te das cuenta en ese transcurso, o sea, no te das cuenta en cuanto llega y ya está, o sea, creo que sí tenemos un colchón, o sea, de un tiempo para poder realmente ver por dónde va un paciente. Fíjense que Así es. por lo general, Carlos, solemos hacer nuestros capítulos de 45 minutos haciendo un símil de lo que duran nuestras sesiones. ¿Cómo ven que ya pasaron volando? ¡Wow! Es que ¡Qué está muy a rápido! gusto la plática. Está muy a Sí, sí, sí. gusto, está muy a gusto. Pero, ¿cómo te sentiste, Carlos? Pues imagínate, creo que mi tono se refleja mi sentir. Realmente me emocionó bastante, ¿eh? Me emocionó bastante el platicar de esas cosas con ustedes, chicos, porque lo hacen todo muy sencillo, lo hacen todo muy ameno y creo que también por eso me sentí como con la confianza de hablar así. Lo digo, suelo ser un poco más como formal, un poco más serio a veces, pero acá creo yo que es a partir de ustedes donde me surgió la emoción y creo que eso es algo bastante lindo, porque no es algo que logra cualquier persona. Sí, entonces, eso, muchísimas Ay, gracias. demasiado amor me dio escuchar esto a mí. No, Pues pero sí, Carlos, es, ¿sabes qué? Qué bueno, en verdad a mí me encanta, o sea, que te haya soltado, que digo, hablando por mí, yo soy muy pasional cuando hablo, igual a veces me paso, pero me encanta que justo como que se haya dado esto, me encantó tenerte y en verdad se tiene que repetir, ¿no? Tendremos sí, que sí, 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 volverlo a sí. Claro, invitar, ya sabes cómo se sí, siente, ya vienes más suelto y bueno, ya está. Sí, sí, sí. No, pues sí. nosotros felices. O sea, creo que cuando te empezaste a soltar, que se notaba en tu tono de voz y demás, pues es como cuando empieza a llegar la pasión verdaderamente, ¿no? Por discutir de estos temas. Ajá. Y es que sí, o sea, justo creo yo que cuando estos temas ya no nos mueven nada, ahí es donde ya hay que dejar mejor la clínica, porque si no te mueve nada, eso que estás trabajando, eso que estás escuchando, lo que estás hablando, pues no se sostiene, creo yo, no se sostiene la práctica, no seguimos investigando, no seguimos escuchando, no seguimos interesados en lo que estamos haciendo, y pues entonces, insisto, qué bueno que se dio así. ¿Quieres compartirnos tus proyectos, tus redes sociales, dónde pueden encontrarte y así? Sí, digo, principalmente me la paso en Twitter compartiendo lo que hago. El Twitter es, bueno, ahora X, pero no me voy a cansar yo de decirle Twitter. La X está muy X, ¿no? Como Muy decimos los pornográfica. usuarios. Sí. El Twitter es Psicoanálisis E y ahí comparto las actividades que organizamos en Periferia. También ahí comparto algunos textos, actividades que también yo organizo aparte. Y pues por el momento es lo que estoy trabajando. Ahí pueden encontrar todo mi trabajo. Ok, Ah, pues y el podcast Psicoanálisis y Escritura también, se me andaba olvidando. vayan a escucharlo, muy bueno, Vayan, la verdad. sí, vayan, síganlo, escúchenlo y ya le ponen ahí muchos comentarios muy positivos. Sí, yo le decía a Carlos ahorita antes de entrar, yo ya llevo escuchados varios, yo aprendo muchísimo, todo bien, todo bien. Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias por haberte hecho un espacio. Yo sé que a veces es complicado, sobre todo con tantas actividades y demás, pero muchas gracias por haber estado aquí. Nosotros yo creo que felices, ¿no, Fer? Sí, gracias por compartir. Yo creo que siempre es rico poder compartir con otros y poder hablar de los temas que nos apasionan y cuando nos soltamos así, a mí se me hace que nos ayuda a todos, ¿no? A pensar, a tomar diferentes puntos de vista y a los que nos escuchan, espero que también les haya gustado y qué bueno que Carlos regrese. Acuérdense de que si nos están escuchando en Spotify, síganos, denos 5 estrellas, no menos, no aceptamos menos estrellas. Compártanos si es que les gusta el podcast, compártanos por WhatsApp, por sus redes sociales y demás.
píquenle a la campanita para que les avise de nuevos episodios. ¿Cómo ves, Fer? 200 seguidores en Spotify. ¡Yay! Si nos siguen en Apple Podcast, lo mismo, síganos, 5 estrellas, compártanos, etcétera. Si nos siguen en YouTube, también síganos. Acuérdense que nuestro Instagram es @psicoanálisis.pop, el Instagram de Fer es @psic.fernandat y el mío es @psicoanálisis.aldo.toledo y en todas las redes sociales nos encuentran como Psicoanálisis Pop. Y pues es todo. Vamos a dejarle aquí. Sí, un abrazo a todos, bonito día, que no sé en qué momento nos estén escuchando, pero las mejores vibras. Gracias, Carlos, en verdad, muchísimas gracias por Sí, muchas compartir. gracias. Y bueno, espero que podamos juntarnos pronto. Gracias a ustedes, chicos. Fue un placer estar aquí y compartir. Y sí, yo abierto para el siguiente programa. Bye, bye. Bye, gracias.